Me presento, yo soy el doctor Marcelo Allancaqueo, presidente en ejercicio de la Sociedad Médica de Santiago, y hoy día en el caso clínico de fibrilación auricular tenemos dos grandes invitados, la doctora Pamela Rojo. Pamela, muchas gracias por aceptar la invitación, y ella es internista, cardiólogo, ecocardiografista y es la jefa de la unidad cardioimagen de Clínica Dávila. Es muy activa en la Sociedad Chilena de Cardiología, así que Pame, muchas gracias por estar acá. Y por otro lado, tenemos al doctor Rubén Aguayo, médico de la Universidad de Chile también, que es internista, es cardiólogo, además electrofisiólogo, y hace mucho tiempo ya es el jefe del director del Departamento de Medicina, del Servicio de Medicina del Hospital San Juan de Dios. Ambos muy queridos amigos, muchas gracias Pamela y Rubén por estar acá. Y Gracias por la la invitación. novedad que tiene este caso es que uno siempre tiene la deferencia de presentarle el caso, enviarle el caso a los panelistas, y en esta oportunidad ambos se negaron al unísono. Por lo tanto, y lo cual quiero agradecer, es una actividad que me gusta de esa manera, así que lo voy a destacar, en que tanto la doctora Rojo como la doctora Aguayo no conocen el caso, así que vamos a ver cómo se da esto, y espero, digamos, que salga muy bien como la vez anterior. Estoy confiado en ello. Pamela, Rubén, muchas gracias. Y de nuevo les presento al doctor Luis Lazo, que es un internista que le gusta la cardiología. De hecho, hace turno en la unidad cardiovascular intensiva del Hospital Barluco Trudó, y que al igual que la semana pasada nos va a presentar un caso muy interesante que vamos a empezar a discutir. Luis, por favor, adelante. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Vamos a iniciar con el caso clínico. Bueno, en cuanto a los datos personales de esta paciente, una paciente de sexo femenino, iniciales SS, tiene 78 años, la señora es jubilada, dueña de casa actualmente, ingresó al Hospital Barros Luco el día 22 de julio, cuenta con los servicios básicos de infraestructura sanitaria en su domicilio y vive solamente con una persona, vive con su hijo. Como la anamnesis remota, antecedentes médicos de la señora, hipertensa, sale reportado que tiene una insuficiencia mitral moderada, un glaucoma, artrosis de cadera, hipoacusia bilateral, pero independiente para las actividades de la vida diaria. Esta paciente había llegado les cuento un poco, había llegado previamente, ya había sido visto en el poli de cardiología, pero solamente por una ocasión, rescatando la ficha antigua, aproximadamente como en el 2015. Y había quedado con medicación, con omeprazol, atenolol 25 miligramos cada 12 horas, tomaba furosemida 20 al día, paracetamol SOS y timolol, que era para su glaucoma. No tenía alergias y también un antecedente importante, la señora tabáquica desde los 15 años hasta los 45 y bastante pesado su IPA, 45 al año. ¿Cuál fue el motivo de consulta? El motivo de consulta ingresó por palpitaciones y por disnea. La paciente autovalente consultó por un cuadro aproximado de 24 horas de evolución, caracterizado por por progresión de la disnea basal hasta hacerse de reposo, asociado a palpitaciones, refería la paciente, y al interrogatorio dirigido en clase funcional 2, edema de miembros inferiores, disnea paroxística nocturna, ortopnea y nicturia. Como estamos en tiempo de pandemia, se hace énfasis en aquellos pacientes que ingresan con estos síntomas, especialmente de disnea, de evaluar si estaba o no en contacto con COVID. Ella no negaba porque vivía solamente con su hijo. Tampoco ingresó con síntomas respiratorios y no tuvo fiebre, ninguna otra molestia gastrointestinal y tampoco de tipo urinaria. En la anamnesis próxima, ingresa en urgencia consciente, orientada a la señora, cooperadora, con tendencia a la hipertensión, 155/86, taquicárdica hasta 154, taquineica, 33 respiraciones por minuto, pero saturando bien, 95% con fibrosis ambiental. En el examen físico, en ese momento en urgencia, crépitos bivasales,
y ruidos cardíacos arrítmicos. No se describía nada más en la ficha de ingreso a la urgencia. Y en el servicio de medicina, un examen físico un poco más detallado. Signos vitales de 132/42 la presión, con una frecuencia cardíaca aproximada de 160, la frecuencia respiratoria de 21, afebril y con una buena saturación. Cabe mencionar que esa saturación de 99 era con apoyo de oxígeno, pero con apoyo de oxígeno me parece que 1 a 2 litros, no mayormente. Decúbito supino, la señora endomorfa, bien perfundida, mantenía un buen llene capilar, 2 segundos aproximadamente, bien hidratada, no se evidenciaba lesiones cutáneas, yugulares planas, el tórax simétrico, la expansibilidad y distensibilidad estaban conservadas, el murmullo positivo, pero con crépitos vivasales finos. El corazón ritmo irregular. Cabe destacar que en este examen se menciona por primera vez un soplo sistólico en foco mitral, 2 de 6, un abdomen normal, sin visceromegalias, las extremidades simétricas, sin signos de una trombosis venosa profunda, edema 2 cruces, y lo neurológico sin déficit motor, sin signos de focalización y signos meningios negativos también. La primera pregunta, en cuanto referente al caso clínico con todos los antecedentes que les he mencionado, en cuanto al diagnóstico, uno pensaría que esta paciente tiene una insuficiencia cardíaca aguda, un edema pulmonar agudo, fibrilación auricular, un flatter auricular o algún tipo de arritmia. Eh, Pame, Rubén, ¿qué les parece esto? La votación es muy interesante, ustedes la tienen en pantalla. ¿Ya? ¿Qué les parece? ¿Qué opinan nuestros asistentes de estos diagnósticos? ¿Hay más de uno? ¿Están todos? ¿Qué les parece? Bueno, la verdad es que, bueno, si uno ve la paciente, una paciente mayor, 77 años, hipertensa, probablemente mal controlada como la mayoría de los hipertensos, con cardiopatía hipertensiva, y con un corazón que probablemente debe estar remodelado, porque además hay ahí un soplo de insuficiencia valvular que parece ser una insuficiencia mitral, probablemente le falta un poquito más de semiología al soplo, pero es lo probable, y que parece que se enferma agudamente.
por lo que sale ahí. Lo más probable es que haya tenido una capacidad funcional un poco limitada, pero algo pasó que súbitamente la disnea progresó a ortopnea, episodios de disnea paroxística nocturna, con dificultad respiratoria y con palpitaciones. En ese contexto, bueno, consulta y se encuentra una paciente que está angustiada, probablemente con un drive simpático aumentado también, está taquicárdica, hipertensa, con una saturación que probablemente es límite, porque en realidad tiene buena saturación, pero está al parecer con 2 o 3 litros de oxígeno, y con estas crepitaciones en ambos campos pulmonares, o sea, está congestiva la paciente. Además, en el examen ya tenía edema de extremidades inferiores. Así es que lo más probable es que es la típica paciente hipertensa, con cardiopatía hipertensiva, a veces lo vemos también en los valvulares, que tienen esta FA permanente o crónica y que por alguna razón se descompensan, abandono de tratamiento, insuficiencia de la terapia, o una infección intercurrente, anemia, fiebre, bueno, todo lo que sabemos, y hace una FA rápida. Me hubiera gustado más, antes de haber colocado el diagnóstico, haber tenido el electro, ¿eh? Porque en el fondo el flutter también puede ser irregular. Exacto. ¿Me escuchan, no es cierto? Sí. Perfecto. Sí. Rubén, eso ya viene, pero aquí a veces uno le toca hacer las cosas con lo que Eso, tiene, y esta es la idea. eso Está bien, mismo está bien. iba a comentar lo mismo, que vi que el mayor cantidad de votación correspondió al diagnóstico 1, que me parece bien porque es clínico. El segundo que predominó fue el número 3, y los felicito a los que pudieron hacer el diagnóstico de fibrilación auricular solamente por la clínica, porque un flutter o una taquicardia auricular multifocal puede dar la misma imagen clínica de palpación. Así que concuerdo con el diagnóstico que fue mayoritario, y el tercero podría poner que es una arritmia, pero no podría, con lo que me dijeron, plantear que es solo una fibrilación auricular. Ok. Clínicamente puede ser, pero sí, por supuesto. hay que ponerlo en el antecedente. Marcelo, un detalle, yo creo que es muy importante sobre todo que todos los colegas que están que ya son 87, veo que tenemos una buena asistencia, sí. Son todos médicos jóvenes en formación, y yo siempre les digo que cuando llega un paciente que uno no lo ve bien, con dolor al pecho, con dificultad respiratoria, bueno, una hemorragia digestiva, cualquier situación, digamos, que haga que nosotros pensemos que el paciente puede estar inestable, es importante sacar al paciente del box de urgencia y llevarlo al box de reanimación, ¿ya? Descubrirlo, sentarlo, monitorizarlo, colocar las vías venosas, y en realidad ahí tenemos entonces la posibilidad de tomar electro, tomar exámenes, y tenemos las drogas. Entonces, este es un típico paciente que consulta en un SAPU o en un servicio de urgencia, y que rápidamente, digamos, por la disnea, por las palpitaciones, porque la paciente está, digamos, no se ve en buenas condiciones, a pesar de que al parecer tiene buena saturación, hay que mirarla un poquito más fino, digamos, y eso siempre uno lo puede hacer mejor en el box de reanimación. Ok. Pame, pasa a la siguiente diapositiva, pero Pame, dale nomás. Un segundo, una cosita que quería llamar la atención en los antecedentes que comentó el doctor. ¿Se fijaron ustedes con el antecedente de tabaquismo crónico y más encima el soplo de una probable insuficiencia mitral, que el estente de terapia con atenolol? Es significativo eso, y frecuentemente para que empecemos desde ya a hacer la asociación. Okay. La segunda pregunta ya es esta, que ahí donde apuntabas tú, Rubén. En un caso clínico como esto tenemos estas 5 alternativas. Puede ser más de una, por supuesto, pueden ser todas. Le vamos a hacer un electrocardiograma, troponina, un dímero D, un ProBNP o una radiografía tórax. Ya vamos a relanzar la votación, ¿de acuerdo? Para que puedan votar.
Muchachos, ¿pueden votar, por favor? ¿Qué cosa? Aquí pues, es más de una alternativa, no son excluyentes, pueden ser todas o Horas. lo que ustedes quieran. ¿De acuerdo? No le puse todas, digamos, pero puede haber sido una posibilidad, sin ninguna duda. Y porque esto es muy interesante, lo que ustedes comentan, la clínica, sobre todo en la era de la telemedicina, ¿de acuerdo? Y que estamos nosotros ya en esto, es muy interesante, porque uno se pregunta, ¿y el examen físico dónde queda? ¿De Ya. acuerdo? Y los exámenes complementarios se pueden ser bastante básicos, quedan 20 segundos, muchachos, no, están votando, pero increíble, están votando todos, los felicito. Si ganan más, les quedan 10 segundos. Perfecto. Ok. No, muy bien. Perfecto. Esto es interesante. De los que votan, les va a ser un porcentaje del total de votantes, cuánto eligió, digamos, una alternativa. Estamos listos. Finalizada la votación, se los voy a mostrar. Y miren, ¿lo ven? Muy bien. Rubén, ahí está su electrocardiograma, es el rey. ¿De acuerdo? ¿Qué te Sí. parece? ¿Qué comentario te parece lo que los muchachos acaban de votar? Bueno, eh, sin lugar a duda que deben estar todos los pecados del San Juan, primero que nada. Bueno, te mando la lista un rato más para que lo chequees, no te preocupes, te lo mando. Claro, yo, mira, probablemente, y siempre se los comento, digamos, y yo creo que vale la pena hacer un poquito de historia. eh, a pesar de todo el desarrollo de la tecnología en medicina, digamos, y que probablemente la cardiología está a la vanguardia, somos la punta de lanza con respecto a la tecnología. Tenemos, qué sé yo, ecocardiografía bidimensional, tridimensional, tenemos escáner, tenemos cineangiografía, tenemos resonancia nuclear magnética, tenemos medicina nuclear, tenemos dispositivos. Y fíjense ustedes, y siempre se los recuerdo a los médicos, que todas las decisiones en cardiología inicialmente siguen pasando por un electrocardiograma. ¿Ya? No hay un paciente en cardiología que uno pueda tomar una decisión sin tener un electrocardiograma. Es la primera herramienta. Y el electrocardiograma es un examen sencillo, muy barato. Una máquina de electrocardiograma hoy día está en todas partes, hasta en los consultorios, los SAPU, en los CEFAM, en todos lados. De tal forma que el electrocardiograma sigue tan vigente como cuando lo descubrió Einthoven, que ya vamos más de 100 años, en 1905, y por el cual ganó el premio Nobel de Medicina. Así que vaya un reconocimiento a Einthoven. En esa época el electrocardiógrafo ocupaba 2 piezas, era como un departamento chico las máquinas, y la tenían que utilizar 6 personas, y hoy día un electrocardiógrafo casi cabe en un maletín y Portátil. vale menos de $1000. Entonces, qué bueno, digamos, que todos le piden un electrocardiograma porque nos permite entonces tomar buenas decisiones desde el principio. Ok. Eh, Pame, ¿qué te parece el resto? Por ejemplo, el electrocardiograma, yo creo que todos estamos de acuerdo en que es la herramienta fundamental cuando estamos sospechando desde el punto de vista clínico que hay una arritmia, todo eso, y que los dos diagnósticos más importantes que se inclinaron nuestros asistentes fue insuficiencia cardíaca y una arritmia, fibrilación auricular. ¿Qué te parece el resto de los exámenes? Porque ahí está la troponina. ¿Qué otro Me examen tú consideras que tiene parece mucho valor? muy bien que el doble dímero haya sacado poco puntaje, porque sabemos su poca sensibilidad y especificidad. La troponina yo asumo que lo plantearon en la posibilidad que la paciente con los antecedentes de tabaquismo, hipertensa crónica, mujer vieja, pudiera estar asociando un problema coronario. Me parece bastante lógico la asociación, yo también la habría podido hacer, pensé. El ProBNP, en este momento a nosotros no nos serviría mucho, pero podría tener un factor pronóstico, es decir, que en este momento no me es muy útil, pero sí posteriormente a la paciente me puede servir. Así que yo estoy bien contenta con la votación, creo que en primer lugar, sin duda, el segundo lugar, la radiografía de tórax, porque a pesar de que clínicamente
todo nos parece que tiene clínica de insuficiencia cardíaca y sabemos que la radiografía de tórax debería tener las líneas B de Kerley o la congestión iliar o la restricción vascular, perfecto, pero también puede tener un derrame, puede demostrar otras cosas, puede mostrar cardiomegalia, puede demostrar que además tenga un enfisema o incluso puede tener hasta un cáncer por el tabaquismo. Así que para mí la radiografía de tórax también es indiscutible. Y la troponina, haciendo la asociación con la posibilidad de un evento coronario agregado también. Y los otros relegados a un segundo plano. Me parece muy bien la votación de los doctores. Perfecto. Luis, siga usted porque usted es importante aquí en esta parte. Ese es el electrocardiograma que se tomó a la paciente ya en el servicio de urgencia. Rubén, ¿qué te parece? Bueno, el electro es interesante. Primero que nada, es un ritmo rápido. Yo siempre les digo, muchas veces cuando ve un electro, uno se complica porque quiere llegar a un diagnóstico. Y lo fundamental en el electrocardiograma es la descripción, ¿ya? Entonces, ritmo rápido, ritmo lento, está claro que es un ritmo rápido. Esto es una taquicardia. Regular o irregular, la EA, mientras más rápida, se hace más regular, ¿no es cierto? Entonces, ese es un tema, digamos. Acá me parece que está... Te perdiste un poco, Rubén. Así a simple vista pareciera regular, pero me parece que es irregular, digamos. En algún momento estoy viendo el dedo de abajo, me parece que hay una discreta irregularidad, ¿ya? Perfecto. ¿Aló? Ok. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, te estamos escuchando. ¿Me escuchan o no? Sí, te ¿Aló? escuchamos. Te estamos escuchando. ¿Me escuchan sí. o no? No sé si me escuchan. Sí. Tu internet está un poco fluctuante. Ok. Entonces, y uno dice, bueno, uno trata de buscar la onda P acá, antes del QRS, ¿no es cierto? Si uno trata de buscarla, digamos, no la encuentra. O sea, esto o es una FA rápida, que se ve un poco regular porque es muy rápida, o pudiera ser un flutter auricular. Uno se inclina más por la FA, ¿por qué? Porque el flutter en general es una macro reentrada más regular. Y típicamente vemos las ondas de serrucho, las derivaciones de pared inferior, y aunque fuera atípico, siempre se ve alguna regularidad en cuanto a la inscripción auricular. En cambio acá no vemos nada. Así que me parece que es una taquiarritmia completa por FA, que se ve regular porque es muy rápida. Y bueno, el QRS es un QRS fino, no hay un trastorno de conducción intraventricular, cosa que llama la atención, y tiene alteraciones difusas de la repolarización ventricular. Perfecto. La radiografía de tórax, la anterior. Agregaría lo que no tiene. Me llama la atención un poquito los voltajes en las derivadas clásicas, un pequeño voltaje más bien chiquito, y no tiene criterios de crecimiento ventricular izquierdo, por lo menos por voltaje. Entonces eso también nos puede ayudar a orientarnos. Perfecto. Y tampoco tiene un ascenso del ST para pensar que este es un cuadro... Descartando la cosa isquémica que teníamos en la duda. Perfecto. Sigamos, Luis. Esa es la radiografía que fue tomada igual en el servicio. Ok. Pame, ¿usted de las imágenes qué le parece? Bien, claramente confirmado, un poquito de cardiomegalia, tiene radiodistribución de flujo hacia las zonas apicales con congestión iliar y tenía el derrame bilateral más marcado a derecha, bastante más marcado a derecha. Así que nos confirma, ¿no es cierto?, que hay signos radiológicos de insuficiencia cardíaca o de congestión pulmonar como francoedema pulmonar. Perfecto. Sigamos, Luis. Se tomaron algunos exámenes específicamente en esta paciente en el servicio de urgencia. Destacaba la creatinina en 1.1, una pequeña o leve hipercalemia con 5.5.
Lo que sí destacaba también las transaminasas un poco altas, GOT y GPT elevadas, con una PCR en 92. Los leucocitos de 1990, no tenía anemia, con una hemoglobina de 15.3, plaquetas en 140.000, y efectivamente se tomó 2 troponinas, la del ingreso que estuvo en 41, y posteriormente se hizo un nuevo control aproximadamente como a las 3 horas, la cual tampoco tuvo un ascenso importante, fue hasta 64. Ok. ¿Algún comentario de los exámenes? Antes, No hay ingesta OH entre los antecedentes, ¿verdad? No, no hay ingesta de OH. Ya. Y Y usuaria de fármacos como paracetamol y cosas por el estilo tampoco. la persona utilizaba paracetamol porque ella tenía una artrosis de rodillas, pero utilizaba paracetamol de forma esporádica, digamos, lo SOS, solamente cuando tenía dolor. Y la Eh, PCR, según tu laboratorio del hospital, es muy elevada. ¿Cuál es el valor normal? el valor normal de nuestra PCR es hasta 20. La PCR está en 92, está un poco alta en este contexto. Sí, mm. A ver, que buscar otro foco. Puede estar sobreinfectado, ¿no es cierto? Lo más probable es que uno piense que ese pulmón congestivo esté sobreinfectado, que podría ser una alternativa, pero también habría que buscar otras causas, una infección urinaria, que haya gatillado todo, o otro foco. Sí. Claro. ok. Y una pregunta, Pame. Tenemos una paciente que llega con PCR alta y le escuchamos un soplo. ¿Qué nos asusta a nosotros como cardiólogos? También, tienes toda la razón. No está tan alta la leucocitosis y todo, pero obviamente en este caso nuestra temida fantasma, que es la endocarditis infecciosa, como uno de los grandes focos y que podría gatillar todo este cuadro de descompensación aguda. Ok. Y Rubén, ¿qué te parecen las pruebas hepáticas? La radiografía muestra que tiene derrames pleurales bilaterales. Por lo tanto, esto no se generó el día de ayer, tiene tiempo. Claro. Y segundo, tiene una cardiomegalia. Y tiene esas pruebas hepáticas. En el contexto de nosotros como cardiólogos, ¿cómo interpretamos esto? Puede tener muchas cosas, pero como cardiólogo. Claro, esto, mira, el cuadro clínico y los exámenes de laboratorio hasta el momento, digamos, nos llevan a pensar de que efectivamente es una paciente que a lo mejor puede que la arritmia sea relativamente reciente, pero es un corazón remodelado. La arritmia probablemente le coloca un trabajo mayor a ese corazón, ya claudica, congestión pulmonar, congestión hepática, y todos los elementos que estamos viendo acá son elementos que es esperable en una paciente como ella, digamos. La elevación discreta de las troponinas. Acuérdense ustedes que las troponinas no hablan de daño miocárdico, no le colocan el apellido al daño miocárdico. Nosotros sabemos que los pacientes que hacen congestión pulmonar o edema agudo de pulmón van perdiendo fibras miocárdicas y eso se traduce, digamos, en elevación de biomarcadores, como la troponina, probablemente si hubiéramos pedido BNP o ProBNP lo mismo, la PCR y la leucocitosis para mí están en el contexto, digamos, de esta congestión y de alguna forma pueden ser marcadores también de inflamación y también pueden ser de infección. Así que las alteraciones discretas que uno ve en los exámenes de laboratorio acá pudieran estar perfectamente en el contexto de una paciente que se descompensó por una infección o puede ser solamente la descompensación hemodinámica, la que nos lleva, digamos, a las alteraciones que estamos viendo de congestión en el pulmón y la congestión hepática, digamos, que probablemente con algún sufrimiento de hepatocitos. Luis, sigamos. La pregunta es siguiente. ¿Cómo manejamos a esta paciente en la urgencia? Vimos en el electrocardiograma que está cursando una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Uno, le harían cardioversión eléctrica, se utilizaría como segundo punto amiodarona endovenosa, amiodarona oral, propafenona o flecainide, beta bloqueo oral o endovenoso, digital o anticoagulación.
Nos quedan 30 segundos de votación. Nos quedan 10 segundos. Han votado casi todos, muchachos. 5 segundos más para que alcancen a votar todos. Perfecto. Finalizada la votación, se las voy a mostrar. Y esto sí que está interesante. Lala. Rubén, cuénteme ¿Qué? que esto está muy interesante, esto está increíble. Cuéntame, ¿qué te parece a ti? Catastrófico. Esta votación, la pregunta es muy simple, esto estamos en la urgencia. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué te Claro. parece? Mira, por los exámenes que tenemos, ya sabemos que no es una paciente que probablemente está agudamente enferma. Esto ya lleva algún tiempo, ¿ya? Está remodelado el corazón, hay congestión pulmonar, congestión hepática. Probablemente la paciente, la historia nos tira un poquito por el desvío, porque dice que días previos empezó, pero lo más probable es que venía ella deteriorando su capacidad funcional. Pero en términos generales, uno termina la arritmia en pacientes que están, primero que nada, inestables desde el punto de vista hemodinámico. Esta paciente no parece estar inestable, estaba más bien hipertensa, taquicárdica, estaba con buena saturación. Habría que ver cómo estaba la perfusión, ¿ya? Si estaba fría, pálida, sudorosa. Saturaba bien. Saturada bien. Pero en términos generales, la alternativa 1, 2, 3 y 4 son alternativas que uno utiliza para intentar convertir eléctrica o farmacológicamente una FA. Y eso lo hace en un paciente más bien agudamente enfermo o con inestabilidad hemodinámica, situación que no tiene esta paciente, ¿no es cierto? Esta paciente no está ni agudamente enferma, ¿ya? Y por otro lado, no parece, por la descripción, estar inestable desde el punto de vista hemodinámico, de tal forma que acá, lo central, en lo que yo les decía, este paciente va al box de reanimación, la descubrimos, la monitorizamos, tomamos los exámenes, el electro, colocamos las vías venosas y probablemente a esta paciente le vamos a tener que colocar nitro para bajar la poscarga, le vamos a tener que colocar furo para aliviar las presiones de llenado. Esto, además del oxígeno, va a mejorar el intercambio, y con esas simples medidas probablemente ya se va a sentir mejor y va a ir, ¿no es cierto?, disminuyendo la FA y cayendo la presión. Una posibilidad que hoy día es más discutible, pero que yo la usé durante muchos años y que sigo pensando que es de utilidad, es el uso de la morfina, ¿no es cierto?, en dosis de a poco, 1 miligramo, 2 miligramos, 3 miligramos, porque disminuye de alguna forma, aplaca todo este drive simpático. La persona está muy angustiada, muy ansiosa, digamos, con temor a muerte, y la morfina de alguna forma alivia toda esa ansiedad y además es un importante venodilatador, de tal forma que también contribuye a bajar la poscarga, a bajar la precarga, optimizar el balance energético de ese corazón y permitir entonces que vaya sacando de alguna forma la sangre del pulmón, ¿ya? Está la digital, el Ceilanil es un buen aliado, ¿no es cierto?, también para tratar de controlar la respuesta ventricular de la FA. El beta bloqueo, acá nos tenemos que abstener, porque si el paciente está con fallo de bomba, obviamente que no podemos usar el beta bloqueo. Y claramente una paciente que tenemos que partir con anticoagulación, porque independiente de lo que vayamos a hacer en los próximos días, es una paciente que tiene un chat BASC, ¿no es cierto?, por la edad tiene 2, es hipertensa, está con insuficiencia cardíaca, o sea, tenemos un chat BASC de 4, por lo menos. Esta paciente enfrenta un riesgo de ACV, bueno, ya un poco alejado, porque el riesgo ACV que mide el chat BASC es al año, pero un chat BASC de 4, digamos, estamos hablando de 7-8% anual de riesgo de stroke en un paciente de estas características. Así que ese sería el manejo más bien en agudo, en el servicio de urgencia, en el box de reanimación o en el SAPU, donde estén los médicos atendiendo a este paciente. Perfecto. Luis, sigamos.
La pregunta 4. Aparte de los exámenes que se pidió previamente, se solicitaría un Holter, un ecocardiograma transtorácico, un ecocardiograma transesofágico y un TAC de tórax. Muchachos, por favor. Pamela, prepárate porque esto va a ser interesante Mira, para ti. ¿Tú sabes para dónde va dirigido esto? ¿Ya? Esto es muy interesante el manejo, Rubén, como tú comentas. Cuando uno cree que la causa de insuficiencia cardíaca es muy aguda y hay compromiso hemodinámico, la cardioversión eléctrica. Y después uno en general al principio, no teniendo todos los antecedentes, probablemente uno se va al control de frecuencia, aliviar la falla cardíaca y después decidir lo que uno va a hacer. Yo creo que esto va a ser interesante porque esto es complementario a lo que Pamela nos va a comentar. Quedan 20 segundos, muchachos, por favor voten. Esto está muy interesante, muy interesante. Pame, esto te va a gustar. Yo estoy viendo la votación primero, así que sí, así veo. puedo Hace comentar. trampa. Es como cuando uno relata un partido de fútbol que van 10 segundos adelantados ellos. Eso. Bueno, va finalizada la votación. O cuando gritan un gol de Chile los vecinos. Exactamente. Y compartir el resultado. Ahí está, Pami. ¿Qué Bien. te parece la votación? Ya, mira. Confirmando en esto, el ecocardiograma transtorácico, ¿qué nos puede aportar en esta paciente? Primero, nos va a permitir ver rápidamente la función ventricular izquierda, si está floja, si está buena, pero como estamos con una arritmia muy rápida, probablemente no va a ser muy objetiva esa evaluación. Por lo tanto, poco nos va a servir. Podremos ver el tamaño de la aurícula izquierda, que sí es muy importante y que espero lo podamos discutir después. No está incorporado ningún score de los chat-bus o lo que queramos, y que sí importa para el manejo de esta arritmia. Eso me podría servir el transtorácico. Podría ir a mirar la válvula mitral, saber si está estenótica, si está con insuficiencia mitral, pero no me va a aportar mucho porque está en arritmia muy rápida. Voy a poder ver las cosas más importantes, cual sea la posibilidad que ella tenga un contraste espontáneo o un trombo en la orejuela. No. Voy a poder ver si esa válvula mitral tiene una vegetación que le rompió un velo y le provocó la insuficiencia mitral, probablemente tampoco. Así que si yo estoy con una paciente que está en el servicio de urgencia y tal como les dijo el doctor Aguayo, llega descompensada, sí, aceptable, pero llega hablando, saturando bastante bien, hipertensa. Yo en urgencia le tomo el electro, digo una arritmia rápida, me parece irregular, de complejo angosto, bien. Congestiva, bien. Estable o inestable, aguanta, estable, por lo tanto no cardioabierto de inmediato. ¿Qué tengo que ir a buscar en ella? Lo primero, lo que más nos angustia en esta arritmia, trombos y o contraste espontáneo. Y eso solo lo puedo ver con el transesofágico, salvo que sea un trombo gigantesco, pero la mayoría de los trombos se van formando aproximadamente entre las 8, 12 a 24 horas, por lo tanto son pequeñitos, y eso yo no lo voy a ver con el transtorácico. ¿Podré ver si tiene un mixoma o un tumor? Probablemente sí, pero los detalles pequeños no. Chicos, no pidan transtorácico en este caso. Tenemos que estabilizar un poco a la paciente, la sedamos, vamos a usar la misma morfina que ha usado el doctor Aguayo, que la va a relajar, incluso le va a aumentar la venodilatación y me va a poder pedir y permitir que yo le haga el transesofágico. ¿Qué hago con el transesofágico? Veo tamaño de la aurícula, veo la orejuela, veo si tiene contraste espontáneo. Eso es como humo
como smoke, como una concentración más espesa de la sangre, que es un estado precoagulante, y voy a buscar los trombos, que es la única forma de ver. Paralelamente voy a poder ver si tiene un fibroblastoma, un mixoma, un tumor, y voy a poder ver esa válvula mitral y descartar que tenga endocarditis. Por lo tanto, salvo que el paciente esté muy descompensado y que yo corra riesgo de hacerle un transesofágico, el transtorácico no es la primera elección para las decisiones terapéuticas que queremos usar en esta paciente. TAC de tórax no tiene ninguna utilidad en este momento. El holter de arritmia tampoco tiene ninguna utilidad en esta situación actual. Pame, te cambio un poco, porque estamos viendo a la paciente en agudo, visiones en agudo. ¿Qué pasa si la paciente le controlamos, el doctor Aguayo la trata en el servicio de urgencia y 24 horas después está en la sala de medicina muy bien, sin disnea, frecuencia controlada, ahí? ¿Cuál sería tu Ideal, elección? transesofágico, ideal, ahí, Okay. porque lo tengo pensado. La otra podría ser, como te digo, si está muy descompensada, la paciente está ortopneica, no la puedo acostar, sería un asesinato el intentar hacer un transesofágico. Ahí haré el transtorácico y en forma indirecta, si tengo una gran aurícula, si tengo una insuficiencia mitral, pero ya todo es indirecto. ¿Ya? Okay. Perfecto. Sigamos, Luis, por favor, porque esto se pone cada vez más interesante. Ese es el eco que se pudo hacer. Efectivamente, Urgencia. la paciente fue compensada en el servicio de medicina interna y posteriormente le solicitamos un eco, pero este es un eco torácico. Sí. Esto es muy habitual en urgencia o pacientes que son disneicas, están ortopneicas, habitualmente son un poco gorditas, no tener una excelente visión. Y es lo que tenemos que aprender también a ver. Acá nosotros estamos viendo, ustedes recuerdan que el transductor está puesto allá arribita donde dice la B, arriba, esa es donde yo tengo mi transductor. Nosotros en adulto vemos al revés la posición del corazón, por lo tanto, esa es la parte del ventrículo, y hacia abajo voy a estar viendo la aurícula. Y alcanzo a ver, un poquito hacia la izquierda, la raíz aórtica. Le pusieron esta técnica que se llama Doppler color, con lo cual veo lo azul es lo que se está alejando del transductor y lo rojo es lo que se acerca. Entonces, si nosotros nos fijamos en la aurícula, la que está abajo, podemos ver que es una aurícula grande y que tiene un reflujo mitral que no se alcanza a visualizar bien, impresiona que tiene un poquito de pisa, por lo tanto, al menos es moderado, ¿ya? Se ve un poco de esclerosis de los velos aórticos y no alcanzo a ver bien el ventrículo para poder definir como la función. ¿Mm? Así que me quedaría con que es una aurícula grande, una insuficiencia mitral probablemente moderada, no sé si se va hacia la pulmonar, podría ser, pero me gustaría otra, ¿ok? Y no les puedo definir la función ventricular. Ok. Luis, esta ecografía del 2015, ¿cierto? Sí, esta es una ecografía, la pude rescatar. Ella tenía una ecografía hecha en el 2015, o sea que ya mostraba que tenía una cardiopatía estructural en realidad. Como decía la autora, el informe con una dilatación severa de aurícula izquierda, ventrículo izquierdo con una hipertrofia concéntrica leve. En esa ocasión tenía una buena función sistólica y motilidad segmentaria conservada, con una fracción de eyección también conservada en 62%, una regurgitación mitral excéntrica moderada, como había mencionado la doctora, y un prolapso del velo posterior mitral, que había quedado en duda. Una PCP normal y sin
sin evidencia de derrame pericárdico. Esta fue el año 2015 y el doctor Aguayo había comentado de que, claro, este problema probablemente no era agudo, sino era ya un problema que venía hace mucho tiempo, pero que hubo algún factor descompensante durante estos días previos a la hospitalización. Este es el segundo ecocardiograma que también logré rescatar, pero este fue el de la hospitalización. Pero no de esta. Creo que está un poco... no, de esta, porque ella ingresó el 12 del 7, me parece. Ya. No tiene otros ecos previos en el lapso del 2015 hasta el 2019. Y la paciente tuvo pocos controles en ese periodo de 4 años. Me parece que acudió al policlínico de cardiología por 2 ocasiones nada más, en donde le hicieron el ajuste del tratamiento. Y bueno, dentro de eso le habían solicitado este eco. Acá lo que destaca es que se ve más clarito en las dos, que ambas aurículas están dilatadas ahora. Se ve la izquierda que sigue grande, la aurícula derecha también está dilatada. Aquí también estamos al revés, doctores. El lado izquierdo de la pantalla es el lado derecho de la paciente. Y lo que está a la derecha es el ventrículo y aurícula izquierda, ¿ok? Estamos al revés. Entonces se ve que el ventrículo izquierdo se ve más pequeño, están dilatadas las dos aurículas, y fíjense en la imagen que está a la derecha de la pantalla, cómo se ve, como les decía yo, azul es porque se está alejando del transductor, se ve una imagen entre azul y verde en la aurícula derecha, que es muy marcada, se ve incluso más que la insuficiencia mitral. Esto significa que hay una insuficiencia tricuspidia que es de moderada a severa. Eso no significa que probablemente esta paciente ya tenga una hipertensión pulmonar asociada. El ventrículo derecho también se ve medio flojo, pero no es variable. Por lo tanto, a esta señora, a lo que ya sabemos, se agrega daño en el lado derecho del corazón. Antes teníamos la aurícula izquierda dilatada con una insuficiencia mitral moderada, ahora tenemos dilatación de las dos aurículas con una insuficiencia mitral e insuficiencia tricuspidia que orienta a ya hipertensión pulmonar. Ustedes saben que con ese color nosotros le podemos medir la velocidad con que se devuelve, y esa velocidad yo lo puedo transformar en gradiente. Entonces yo puedo saber el grado de presión, ¿ok? Por velocidad puedo saber la presión de territorio pulmonar. Ok, Pame, sigamos, Luis. Esto es interesante porque si tiene compromiso al lado derecho, como Rubén tú sugeriste, puede que tenga congestión hepática y eso explique las pruebas hepáticas, ¿de acuerdo? Siempre tenemos que buscar la unidad diagnóstica y esto va interesante. Esto fue informado así, Pame. Claro, este es el informe, la conclusión. Una persistencia del prolapso del velo posterior de la válvula mitral. Ese todavía no lo veo, ¿ah? Que genera un... Confíe. Que genera un reflujo excéntrico de carácter moderado, aurícula izquierda más dilatada que en el estudio previo, motilidad y función sistólica del ventrículo izquierdo conservada, con fiebre del 64% y pericardio sin derrame evidente. Esa fue la conclusión del... ¿No te midieron la tricúspide para haber calculado? No rescaté ese dato. Claro, ok. Pero ahí está, muy clarita, se ve muy bien. Ya. Luis, sigamos. ¿Qué sorpresa nos depara la vida? Vamos a ver. Se le solicitó posteriormente este escáner a la paciente dentro de todos los estudios, justamente, bueno, en el sentido, como le había comentado, doctores, de esta pandemia, con síntomas de disnea, la paciente fumadora también, pero este del escáner, a grosso modo, no pude conseguir lamentablemente el video, pero que se mueva. Que podemos verlo. Se ve el derrame, bueno, se ve, ¿no es cierto?, la cardiomegalia significativa, tiene el derrame pleural bilateral y hay una imagen en el campo
izquierdo, que impresiona como probablemente un nódulo. Me parece que ese es más un poquito, porque el corte es bajo, en la parte superior de la cúpula hepática. Ah, hepático. Ajá. Ahí está el alza hepática. Claro. No, Ahí la, la, está. la, Y la y cúpula. de hecho se ve con bastante contraste. Por lo tanto, la Claro, insuficiencia tricúspide es importante y lo que está sucediendo es que hay reflujo hacia la suprahepática. claro, heavy. Mira. Luis, ¿cómo? Ahí está el Sí, informe. este es el informe. Un derrame pleural bilateral y atelectasias parciales de aspecto pasivo de lóbulos inferiores, con signos de congestión pulmonar, calcificaciones coronarias y ateromatosis cálcica e aórtica, que se vio en el video del ataque. Hallazgos imaginológicos que pueden ser vistos en neumonía por COVID, pero sin embargo son poco específicos. Ese fue el informe del equipo de radiología. Ok. Sigamos, Luis. Por la hora, ya. Posteriormente se hizo un nuevo ecocardiograma de control el día 29, esto es ya unos días previos al alta. Eso es ya en otra posición, en Un otra eje ventana, largo. un eje largo, exactamente. Ahí sí ya se ve un poquito más el prolapso con el jet excéntrico y es bastante importante. Probablemente es más que moderado, como se ve en las imágenes, porque está haciendo efecto coanda y probablemente llegue hasta las pulmonares. En esclerosis de los velos aórticos, el ventrículo izquierdo aquí se ve bastante bien y no se ve imagen sugerente de una ruptura del velo, ni tampoco veo acá vegetaciones. Como comprenderán, en estas imágenes es imposible ver si tiene trombos. Y la conclusión en cuanto a este eco, mecanismo no claro de insuficiencia mitral, probable prolapso del velo posterior, la fracción de eyección todavía conservada con una PSAP estimada de 47 y también un pericardio sin derrame. Okay. Sigamos, Luis. Tenemos aquí una paciente que tiene un problema valvular significativo, tiene tafilación auricular, tiene dilatación de ambas aurículas y tiene tensión pulmonar, o sea, tiene un corazón bastante exigido. Luis, ¿en el laboratorio qué sucedió? Sí, este es el laboratorio de la paciente que fue desde el día del ingreso aproximadamente hasta el alta. Y bueno, lo que destaca es que ingresó con una creatinina un poco elevada, 1.19, pero que al final logró un valor dentro del rango adecuado, 0.86, o sea, no tuvo un conflicto en la parte renal importante. Alteraciones hidroelectrolíticas tampoco, el sodio, el potasio y el cloro estaban dentro del rango normal. La troponina también dentro del rango aceptable, lo que descartó que hay algún tipo de cardiopatía o sospechando en algún tipo de infarto, pero las transaminasas de ingreso sí estuvieron elevadas, aproximadamente un rango de 120, que a mi parecer concuerda con un problema de congestión hepática porque se le tomó hasta el día 24 y el día 24 ya iban francamente en descenso, en 51 la GOT y 62 la GPT. La PCR, ella no recibió tratamiento antibiótico y también fue declinando de forma progresiva. Los leucocitos también hasta llegar desde el ingreso en 1210 hasta 6400. No hubo alteraciones en lo que es hemoglobina y hematocrito, las plaquetas normales y un pH también dentro de un rango aceptable, 7.46 al egreso. Ok, sigamos, Luis. La siguiente pregunta, la pregunta número 5. ¿Cómo manejamos el riesgo cardioembólico en este paciente? Le damos antiagregación plaquetaria con aspirina, le hacemos antiagregación plaquetaria dual, aspirina, clopidogrel, anticoagulación con antivitamina K o anticoagulación con anticoagulantes directos.
¿Pueden votar? Rubén, como vas a comentar toda esta pregunta, que las respuestas son muy interesantes, Lo no pusieron a... comentes no comentes lo primero que ibas a decir, contesta solo la pregunta, ¿de acuerdo? Porque después viene la que te interesa a ti, yo sé lo que vas a Ah, ya. decir. No está puesta la verdadera, dice. No, está, sí, porque la otra pregunta complementa esta, pero la puse al revés para jugar nomás, para aumentar, digamos, la incertidumbre. ¿De acuerdo? Quedan 10 segundos, muchachos, por favor, voten. Esto está interesante. Esto está muy interesante. Ok, ya, voy a finalizar la votación. Rubén, voy a compartir. Rubén, ¿estás viendo la votación? Ya, Su bien. comentario. De esto, de esta pregunta, la otra viene después, no te preocupes, ya bien. Bueno, está bien. Yo creo que votaron por anticoagulación oral, 65% con el taco tradicional, que se yo, acenocumarol, warfarina, y un 56% con NOAC, con los anticoagulantes directos. Es una paciente que tiene una... Ojo cuando uno habla de anticoagulación con los anticoagulantes directos, uno habla de FA valvular y FA no valvular, ¿ya? Esta claramente es una FA, yo creo que mixta, pero que tiene un componente valvular importante, pero cuando uno habla de valvular, se está refiriendo fundamentalmente a prótesis mecánicas y, ¿no es cierto?, el compromiso reumático de la válvula mitral, ¿ya? A eso se refiere, porque finalmente en la mayor parte de las fibrilaciones auriculares hay algún grado de compromiso valvular, ya sea degenerativo, prolapso, tentis, digamos, ¿ya? Entonces, en el universo completo, digamos, uno podría usar anticoagulantes TACO o anticoagulantes directos, excepto en esta FA valvular, ¿no es cierto?, que sería prótesis o estenosis mitral, cosa que no es esta paciente. O sea, acá podemos usar o uno o el otro. ¿Yo por qué me inclinaría? Hoy día cada vez más se usan los anticoagulantes directos, porque son más simples, se usan, bueno, el rivaroxaban en dosis única, oral, no requieren control biológico, no tienen interacción con los alimentos, los pacientes pueden llevar una dieta, ¿no es cierto?, regular, y lo más importante es que no tienen que estar viniendo al polietaco los pacientes, ¿ya? Nosotros que vemos muchos pacientes en condición rural, que les cuesta venir al hospital, la verdad es que el uso de los anticoagulantes directos en este tipo de pacientes ha sido de un gran beneficio. Probablemente el costo se Claro, regule por el viajar, los controles. exactamente el costo hoy día hay envases clínicos de los anticoagulantes también directos que han permitido bajar los costos. Y el anticoagulante tradicional, el acenocumarol, la warfarina, no es barato, ¿ya? Segundo, requiere que el paciente venga, o sea, hay un costo relacionado al paciente, tiene que esperar, hay que tomar una muestra de sangre, hay que usar reactivo, hay que usar el laboratorio, tecnólogo médico, y eso también es un costo, digamos, sanitario que alguien lo paga. De tal forma que hoy día nosotros tenemos en nuestros hospitales, en el San Juan y en los hospitales más pequeños, que tenemos una población, como les decía, rural importante, tenemos disponible fundamentalmente rivaroxaban para estos pacientes. Así es que yo creo que la indicación, digamos, está muy bien. Claramente aquí no hay ninguna indicación para el antiagregante, ¿ya? Porque este paciente no tiene, ¿no es cierto?, una patología vascular, no tiene un stent, no tiene una endoprótesis, de tal forma de que no descartamos la posibilidad de síndrome coronario agudo, como lo decía Marcelo, ya desde el inicio, porque veíamos que cuando llegó con una taquiarritmia, digamos, el ST ni siquiera se movió, estaba en 150 por minuto, y los biomarcadores estaban elevados en relación, digamos, a la descompensación por esta taquiarritmia completa por FA y la congestión pulmonar. De tal forma que es una paciente que tiene, por CHADS-VASc, lo dijimos también, insuficiencia cardíaca, la C, hipertensión,
2 y... No se me adelante, no se me adelante, Rubén. Ya, bueno. Ok, está claro que hay que anticoagularla y uno elegirá el anticoagulante que corresponda o se pueda dar, y los anticoagulantes directos, digamos, o antivitamina K son útiles y la antiagregación no tiene cabida acá. Luis, por favor, continúe. La siguiente pregunta. ¿Cómo hablamos del riesgo cardioembólico en esta paciente? Ahí hacemos referencia a calcular el riesgo cardioembólico con el CHA2-VASc y calcular el riesgo cardioembólico con el CHA2-VASc2 y el HAS-BLED, el riesgo hemorrágico. ¿Pueden votar, muchachos? Está claro, Rubén, digamos, que a nosotros nos parece que el paciente tiene indicación de anticoagulación, pero esta pregunta es muy importante para reforzar lo que tú ya había empezado a comentar. Quedan 20 segundos, muchachos, voten, por favor. ¿Ya? Porque la pregunta implícita, Rubén, siempre aquí hay un riesgo tromboembólico o cardioembólico y un riesgo hemorrágico, ¿de acuerdo? Y uno tiene que intentar en una ecuación la suma y la resta y la balanza, saber qué es lo que más le conviene al paciente. 3 segundos. Ok. Finalizada la votación, voy a compartir los resultados. Rubén, ¿qué te parece? Perdón, esta es la votación del... que no veo atrás de la pregunta. ¿Puedes sacar el...? Está bien. Déjame sacar... votaron por la El 2, la mayoría, el 97%. ¿Sí? ¿Cuánto colocaron? ¿3? El VASc, claro. Claro. Está bien. Bueno, en realidad uno siempre tiene que evaluar la balanza, el CHA2-VASc con HAS-BLED, ¿no es cierto? El CHA2-VASc no es nada más que el perfeccionamiento del CHA2, que lo ocupábamos hasta hace, yo diría, unos 8 o 10 años atrás, y que se le agregó, ¿no es cierto?, la vasculopatía, ¿ya? La presencia de vasculopatía, ya sea cardiopatía coronaria, enfermedad arterial periférica o falla renal. Se abrió la edad en 2, ¿ya? Y se le agregó el sexo femenino. Entonces pasamos de un CHA2 de 6 a 9, ¿ya? Y eso estratifica mejor porque fundamentalmente los pacientes de riesgo bajo y riesgo intermedio. Y vamos desde CHA2-VASc 0 hasta CHA2-VASc 9 y nos movemos en un riesgo de stroke más o menos al año de 14-15%, dependiendo, ¿no es cierto?, del score. El score de esta paciente es de 4, lo que enfrenta un riesgo de stroke al año que debe ser más o menos entre un 7 y un 8%. No tiene mayor riesgo de sangramiento, ustedes conocen el HAS-BLED, que también, digamos, qué sé yo, hipertensión, la habilidad, digamos, de función hepática, renal, la edad, drogas concomitantes, bueno, y también tiene el HAS-BLED un puntaje, pero en general, fíjense ustedes que hay una diapositiva muy interesante que yo la saqué, no sé, de un Lancet, de alguna cosa hace un par de años, en que si uno coloca en una gráfica, en la ordenada, coloca el HAS-BLED, en la parte baja de la ordenada, HAS-BLED bajo, en la parte alta, HAS-BLED alto, y en la abscisa coloca CHA2-VASc en la parte izquierda, bajo, en la parte derecha, alto. Uno genera 4 cuadrantes, ¿ya? En que el cuadrante inferior izquierdo es HAS-BLED bajo, CHA2-VASc bajo, y el cuadrante superior derecho es CHA2-VASc alto, HAS-BLED alto. Fíjense ustedes que en los 4 escenarios, ¿ya?, a los pacientes les va mejor con anticoagulación. ¿Qué les quiero decir con esto? Que, en general, el paciente tiene que tener prácticamente un sangramiento activo o haber tenido una hemorragia intracerebral como para descartarlo de la posibilidad de anticoagulación en un paciente con FA, y en esos casos, entonces, tenemos la alternativa, ya en los últimos años, de el cierre de la orejuela izquierda con un dispositivo y entonces salir, digamos, con la anticoagulación. Pero en cualquier escenario va a ser mejor anticoagular los pacientes que no anticoagularlos. Y sobre todo los pacientes mayores, porque acuérdense que nosotros, con la PAME y con Marcelo, que somos más viejos,
Siempre una cosa que decíamos, ¿y los anticoagulados? No, pero Pamela muy no. viejitos. Yo no. Bueno, La PAME bueno, no, mientras, es eternamente joven. mientras mayor el paciente, ¿no es cierto?, más es el riesgo ACV y tenemos que ser más enfáticos en la indicación de anticoagulación. Ok. Sí. PAME, Sí, como ecocardiografista probablemente me encantó la idea del concepto de los cuadraditos. Eh, Te lo voy a mandar, Pame. sí, súper. Y es porque, en mi opinión, estos scores adolecen de la no consideración de algunos aspectos que son importantes y que todos lo buscamos y me lo piden a mí en los ecos. Por ejemplo, ninguno de estos scores considera la condición ecocardiográfica del paciente, porque habitualmente si este paciente tiene una aurícula gigante, ¿no es cierto? Chicos, recuerden que ahora lo hacemos midiéndolo con volumen. El volumen tiene que ser 34. Sobre 34, el riesgo de que haga trombos, contraste espontáneo es muy alto. Y nosotros consideramos que uno debería incorporar en algún score que probablemente el doctor Aguayo va a hacer y se va a ganar un Nobel, podríamos incorporar, aparte de estos aspectos clínicos, incorporar el volumen de la aurícula izquierda, el grado de hipertrofia del ventrículo y la FEBI. Y con esas tres cosas probablemente vamos a poder hacer un score más cercano a la realidad. Y todos se van a incorporar a que es más beneficioso el anticoagular que el no anticoagular. No le tengan miedo, en especial todos los estudios dicen que mientras más viejo sea el paciente, incluso ellos se benefician más que los más jóvenes. Lo que tienen que estar es cuidándolo, nada más. Una cosa perfecto. interesante de agregar, Marcelo, es que justamente un aporte de los NOAC es que en términos de seguridad han demostrado, o sea, en términos de efectividad, al menos iguales en todos los estudios clínicos y los metaanálisis, todos, no solamente el rivaroxaban, el dabigatran, la pixan, o sea, los antitrómbicos y los anti-DSA han demostrado todos al menos la misma eficacia que la warfarina, pero donde han demostrado beneficios en la seguridad, particularmente en la complicación más temida del tratamiento anticoagulante, que es la hemorragia intracerebral. O sea, los pacientes viejos debiéramos tratar de ser más proclive al uso de los NOAC. Así es. De acuerdo, Rubén. Sigamos, Luis, a ver qué nos depara tu presentación, porque hemos puesto en problema a nuestros invitados. La pregunta 7. ¿Cómo manejamos a esta paciente? ¿Le hacemos control de ritmo o le hacemos control de frecuencia? Ahí va la votación, ¿ya? Mientras votan, ¿de acuerdo? Control de frecuencia es que sigan fibrilación auricular, no hacer algún intento en eso. Y el control de ritmo es tratar de que vuelva a ritmo sinusal. Por favor, voten, muchachos. Esto sí que el doctor Aguayo va a disfrutar esto. Así. Va a disfrutar esto. Muy bien. Muy bien. Prepárense para quedarse hasta las 11 de la noche. O sea, vayan a calentar la pava, dices tú. Yo ya estoy con mi vinito acá, así que... No, está bien. Se está usando el antioxidante, mi doctor. Está muy bien. Así es. Exacto. Su dosis diaria. Okay. Quedan 15 segundos, muchachos. Esto está muy interesante. Voten, muchachos. Quedan 10 segundos. Perfecto. Ahora se va a cumplir el minuto y estamos... Y esto es lo interesante. Me encantan las votaciones a mí aquí. Oye, excelente esta. No. Para mí es un descubrimiento. Sí. Perfecto. Cuénteme, Rubén, ¿qué pasó aquí? Te tiraron piedra, de todas maneras. Ok. A ver, bueno, primero... tal como decía el doctor Giancaqueo, cuando uno se enfrenta a una fibrilación auricular, hay tres cosas importantes. Primero, la anticoagulación, para evitar, ¿no es cierto?, el cardioembolismo, que habitualmente es al territorio cerebral y deja al paciente en muy mala condición.
Y segundo, ver qué vamos a hacer con la arritmia per se. Si nos vamos a quedar con la arritmia y solamente vamos a controlar la respuesta ventricular de esta arritmia, lo que se llama control de frecuencia, o si vamos a intentar volver al ritmo normal del corazón, que es el ritmo sinusal. Como concepto general, ¿ya? El ritmo normal del corazón es el ritmo sinusal. Y uno debiera hacer un intento razonable de volver al ritmo normal del corazón, ¿ya? Por cierto que en la capacidad o de la posibilidad de éxito va a depender del paciente en particular. Y acá es muy importante que ustedes se recuerden, como mnemotecnia, las 3 P. La FA paroxística, la FA persistente y la FA permanente. La FA paroxística es aquella que ocurre en un paciente sano, sin cardiopatía estructural y que habitualmente convierte de forma espontánea. No es problema. En el otro extremo está el paciente viejo, con cardiopatía estructural, con mucha comorbilidad, en la cual la FA ya ha tomado el control de ese corazón, FA permanente. Y en el centro tenemos la FA persistente, o sea, los pacientes que están a mitad de camino, en la medianía de la edad, que son hipertensos, cardiopatía hipertensiva, diabéticos, tuvieron un infarto, tienen una fracción de eyección de 45%, y que hacen un episodio de FA o que están entrando y saliendo. En esos pacientes, digamos, es que nos tenemos que plantear esta pregunta, control de ritmo, control de frecuencia, que ojo, puede ser nuestra paciente, puede ser esta paciente, porque esta paciente, fíjense ustedes que es una paciente, a pesar de que era mayor, no tenía tanta comorbilidad, era hipertensa, con cardiopatía hipertensiva probablemente maltratada, pero la arritmia parece que apareció ahora hace poco, porque dentro de los antecedentes tenía como tratamiento solamente el atenolol, no tenía anticoagulante, de tal forma que probablemente esta arritmia llevaba días, semanas o meses. Muchas veces la FA también puede ser silente, ¿ya? Pero esta es una paciente que recién la conocemos, digamos. Entonces, una vez compensada esta paciente, una vez que la sacamos de la situación aguda y que se traslada a la sala de medicina y tenemos la posibilidad de hacer el ecocardiograma, ¿no es cierto?, transtorácico, que nos evidenció, digamos, que efectivamente es una paciente hipertensa, con cardiopatía hipertensiva, y que además tiene un problema valvular, un prolapso de la válvula mitral, que probablemente es el responsable de esta insuficiencia mitral moderada, y esta dilatación de la aurícula, que es el sustrato anatómico de la FA, porque la fibrilación auricular parte de ahí, de la aurícula izquierda. Bueno, una vez compensada la paciente, entonces tenemos que plantearnos esta disyuntiva, ¿ya? ¿Será bueno en esta paciente, digamos, quedarnos solamente con el uso del beta bloqueo para el control de la respuesta ventricular, o se va a beneficiar de, entonces, recuperar el ritmo sinusal? Es muy importante para hacernos la pregunta de recuperar el ritmo sinusal que la paciente esté lo más compensada posible. Claramente esta es una paciente que, a la luz de los hallazgos y a la luz del tratamiento, es una paciente que claramente está subtratada. Esta paciente recibía solamente atenolol. Y esta es una típica paciente con una cardiopatía hipertensiva con fracción de eyección preservada, ¿ya?, que es el tema predilecto del doctor Yancaqueo y que es un experto en el tema, pero claramente una paciente con hipertensa de larga data, maltratada, con cardiopatía hipertensiva, y que afortunadamente todavía mantiene la función ventricular. En esta paciente hay que optimizar el tratamiento, esta paciente hay que bloquear el eje neurohumoral, fundamentalmente con IECA o antagonistas del receptor, tiene que recibir diurético, probablemente también calcio antagonista, a pesar de que ustedes saben que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada no está tan sistematizado como en la disfunción sistólica, pero claramente una posibilidad, digamos, del uso de calcio antagonista, considerando que además tiene algún grado de hipertensión pulmonar. Una vez compensada y anticoagulada, en su condición basal, alejado del episodio agudo, yo a esta paciente le daría una chance de cardioversión eléctrica, me gustaría, digamos, entonces pasaríamos por lo que decía la doctora la Pamela, que es necesario, digamos, ver qué pasa dentro del corazón, fundamentalmente en la aurícula y en la orejuela. Si está limpio, la paciente está compensada, yo haría un intento razonable, porque
estamos recién conociéndola, y claramente el ritmo sinusal le va a ser mejor que la fibrilación auricular. Intento razonable significa una cardioversión, bueno, si la mantiene bien, pudiera ser una segunda, pero no más que eso. Finalmente, si es que finalmente recae en FA, nos quedaríamos con la opción del control de la frecuencia. ¿Y la Ok. probabilidad que la hiciéramos con fármacos, Rubén? Bueno, esa es una posibilidad también, lo que pasa que en la posibilidad en ella, la única posibilidad que tenemos, bueno, el mejor antiarrítmico del cual disponemos sigue siendo la amiodarona, ¿ya? Es una posibilidad también intentar una cardioversión farmacológica. El tema es que cuando uno parte con una cardioversión farmacológica en una paciente de estas características, uno no sabe qué es lo que hay detrás de esa dilatación auricular, de la insuficiencia mitral. Entonces igual me gustaría tener un ecotrans, ¿te fijas? Para evaluar bien la válvula, Claro. efectivamente el prolapso, para ver si no hay contraste espontáneo y para ver el fondo de la orejuela que no haya trombo. Y si uno va a hacer un ecotrans, lo mejor es interrumpirla, o sea, darle un golpe eléctrico al tiro, porque pasamos al tiro a ritmo sinusal. La cardioversión farmacológica ocurre en un 50-60% y a veces ocurre a los días, a la semana. Te diga, no tendríamos que esperar un poco más de tiempo. ¿Ah? Porque lo importante, ¿no es cierto?, que la cardioversión farmacológica en un corazón sin daño estructural, a veces más rápido, con los fármacos que conocemos, propafenona en especial, que nos gusta, y en esta paciente no, porque es con cardiopatía estructural. Así es. Entonces, ahí la única opción sería amiodarona, y como dices tú, puede ser eterna, demorarse muchísimo, con todos los riesgos que significa el usar esta droga. Claro, lo que sí sería bueno que esta paciente, si la hacemos una vez que está en la sala de medicina estabilizada y decidimos hacer el ecotrans para cardiovertirla, sería bueno, ella va a quedar con anticoagulante, ojo, que recuperación del ritmo sinusal no es para sacarnos el anticoagulante, no, es para mejorar su capacidad funcional y su calidad de vida, y la posibilidad de rehospitalización. ¿Ya? El 20% de la contribución auricular que nos eso es muy importante. Y una vez convertida, yo la dejaría con amiodarona para mantener el ritmo sinusal probablemente, ¿no es cierto?, los próximos 3 a 6 meses y ver cómo se comporta. ¿Ya? Eventualmente a lo mejor lo podríamos sacar, pero la amiodarona, a la edad de ella, 77 años, digamos, no sería ni un pecado, digamos, mantenerla con amiodarona. La amiodarona no tiene que tener cuidado, sobre todo en los pacientes mayores de 60 años. Pero en la edad de ella, si es que logramos mantener el ritmo sinusal, puede ser de más beneficio dejarle la amiodarona para mantener el ritmo sinusal que sacarla y que la paciente recaiga en fibrilación auricular. Perfecto, vamos a seguir, Luis. O sea, en resumen, la decisión de control de ritmo o control de frecuencia se medita, la paciente tiene que estar compensada, ¿de acuerdo? Y básicamente lo que tú acabas de comentar es todo esto. Tú acabas de comentar las ventajas de una cosa, las desventajas de lo otro, de control de frecuencia, control de ritmo, pero esto se medita una vez con la paciente compensada. Yo creo que ese es el punto de esto. No, esto no se hace en el servicio de urgencia, para nada. Sigamos, Luis. ¿Cómo evoluciona la paciente? Les comento cómo evolucionó la paciente. Desde el punto de vista hemodinámico, la paciente estable, normotensa, taquicárdica en el contexto de la FA, pero bien perfundida, afebril. No tuvo ningún descompensante importante como sangrado activo, a pesar de utilizar su anticoagulación. ¿Cuál fue el plan con ella que se planteó? Una monitorización efectivamente en sala, con control de parámetros clínicos, parámetros perfusionales, la presión, signos vitales. En lo ventilatorio ingresó con bajos requerimientos de oxígeno, con una acidosis respiratoria, un pH de 7.33 aproximadamente, pero sin un compromiso ventilatorio y un apremo ventilatorio importante, y también sin compromiso de conciencia. Se planteó por el antecedente, ella no tenía estudios de que probablemente tenga asociado un EPOC por la cantidad de cigarrillos que fumaba y la edad en la cual comenzó. Se planteó también con el equipo hacerle posteriormente una espirometría y un control en el poli de broncopulmonar. Aquí un poquito la duda, siempre quedaba el uso de beta bloqueo con aquellos pacientes
con EPO, que generalmente no está 100% contraindicado en pacientes hepáticos, pero sí más en pacientes asmáticos. No sé si la doctora quería hacer algún comentario al respecto. Te lo planteé desde el principio, ¿no es cierto? Tratar, si bien todos conocemos que la parte asmática ahí es la verdadera contraindicación, los pacientes hepáticos, lo ideal es tratar de no usar atenolol, pero sí podemos usar otros beta bloqueadores, en especial a lo mejor en ella, tiene una FEBI buena, pero tiene valvulopatía, podríamos pensar en otros beta bloqueadores, sotalol en ella, podría ser, tiene buena FEBI, pero también tiene efectos proarrítmicos, tiene valvulopatía, así que también ojo, pero en lo posible no usar atenolol. Es mi opinión. Sí, Por el una buena posibilidad en esta paciente es justamente el uso de calcio antagonista, no dihidropirínico como el diltiazem, ¿ya? Diltiazem. Porque nos controla la respuesta ventricular de la FA y también tiene un efecto como calcio antagonista de vasodilatador en el territorio pulmonar y bronquiodilatación. Esa puede ser una buena alternativa, más que el beta bloqueo entonces, directo. es una buena posibilidad, digamos, el uso del diltiazem en esta paciente particular. Además que tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, así que, y muy hipertensa y mal controlada, así que podemos ahí actuar, digamos, a distintos niveles, ¿no? Perfecto, doctor. Sigamos, Luis. En lo cardiológico, ¿cómo evolucionó la paciente? Bueno, tenía su antecedente de insuficiencia cardíaca clase funcional 2 con FEBI conservada. Lo más probable, como se planteó, una etiología hipertensiva, ingresó por una FA con respuesta ventricular rápida, sin desencadenante identificado previo, tenía unas pruebas hormonales, una TSH normal, adherente a tratamiento, sin infección concomitante, y lo que se planteó realizar con ella fue un control de frecuencia. El CHA2-VAS le calculamos 5 puntos y el HADLES 2 puntos. Se inició anticoagulación con heparina de bajo peso molecular, el electro del 22, en lo que vimos que había una FA con una frecuencia de 127 aproximadamente, unas T negativas como en pared inferior, pero la curva de troponina negativa. Y el TAC de tórax al ingreso con un derrame pleural bilateral leve, y en el examen físico un edema bimalolar con fobia positiva sin otros signos congestivos. Fue evolucionando de forma paulatina con el uso de diuréticos. El día 26, la paciente presentó un nuevo episodio de FA con respuesta ventricular rápida hasta 160, que se trató en ese contexto de la descompensación con amiodarona y propanolol endovenoso. Se ajustó beta bloqueo vía oral y posteriormente fue evaluado ya por el equipo de cardiología, quien sugirió evaluar una cardioversión eléctrica si presentaba un nuevo episodio con compromiso hemodinámico. El plan, en algún momento esta paciente también durante la hospitalización recibió dioxina, se suspendió la dioxina y se hizo el ajuste de amiodarona con la posibilidad de una reevaluación para una cardioversión eléctrica. Sigamos. ¿Por qué ingresó descompensada? ¿Abandonó terapia? Y no encontramos un factor descompensante importante, pero yo creo que probablemente pudo haber sido como la causa más frecuente a veces de estos pacientes, falta de apoyo y el abandono de la terapia. En lo gastroenterológico, examen de ingreso destacó un aumento de las transaminasas con mejoría importante tras el manejo de la insuficiencia cardíaca, impresión de origen congestivo. Y bueno, y en lo psiquiátrico, los pacientes dañosos, conocemos todos que generalmente evolucionan con delirium hiperactivo, y ya tuvo un delirium durante las 48 horas, las últimas 48 horas, y se manejó con haloperidol, que tuvo una buena respuesta. También en las mujeres, no te olvides. Sí. ¿Cuáles fueron los diagnósticos que nos planteamos al alta? Una frecuencia, una fibrilación auricular con respuesta ventricular, primer episodio, una insuficiencia cardíaca descompensada, clase funcional 2 con FEBI conservada, etiología hipertensiva, una insuficiencia mitral moderada con un prolapso del velo posterior,
una observación de un EPOC tabáquico, delirium hiperactivo, hipertensión arterial, su glaucoma y su artrosis, que ya venía de hace tiempo con este diagnóstico. El tratamiento que se dio al alta al paciente fue con beta bloqueo, carvedilol en dosis de 12.5 cada dosis. Se agregó un ARA2, losartán 25 al día, furosemida 40. Quedó con su tratamiento anticoagulante según el carnet, en el poli de taco del hospital. Omeprazol 20 miligramos al día, sus gotas para los ojos, porque ella tenía un glaucoma, timolol, y bromuro de hipatropio, 2 POP cada 8 horas, que fue recomendado que lo usara por 4 o 5 días no más. Ok, sigamos, Luis. La pregunta 8, me parece... Está en parte contestada, pero la vamos a repetir después de todo esto. En esta paciente se dio de alta y la pregunta es, después de todo lo que hemos escuchado, pueden votar, muchachos, ¿ya? ¿Qué sensación tiene usted en cuanto a qué van a preferir? Ya estamos estamos ya al final, muchachos. Ok, ya están votados casi todos. Estos son los resultados. Ya. Esto es muy interesante. Esto, gracias a la pandemia, al avance de la medicina, tenemos un anticoagulante, como contaba tanto la doctora Rojo como la doctora Aguayo. Son buenos anticoagulantes, a misma eficacia y menos riesgo de sangrado, parece que son los predilectos. Esto es bastante interesante, ¿ya? La respuesta por sí que dieron nuestros asistentes habla por sí solo, que es la sensación que tenemos nosotros. Pamela, 2 tips, digamos, del caso clínico que te gustaría que llevaran para la casa los muchachos. Lo mismo para ti, Rubén. ¿Ya? Luis, si quieres, dejas de compartir la pantalla para yo compartir algo. Quisiera insistir que cuando les llegue un paciente en el servicio de urgencia, ustedes definan 2 o 3 aspectos importantes. Si el paciente viene con una arritmia, por supuesto, rápida o lenta, regular o irregular, estable o inestable. Y con eso ustedes concentren su atención y lo fundamental es estabilizar al paciente. En este punto, perdonen, pero por favor, si el paciente está con congestión pulmonar, no le coloquen beta bloqueo endovenoso, salvo que uno tuviera un esmolol, que no es nuestra realidad. Utilicen las indicaciones, como dijo el doctor Aguayo, para tratar en forma adecuada un edema pulmonar. Fundamental, me parece a mí, para el manejo de la fibrilación auricular es una cosa la clínica, que es lo que estamos hablando. Segundo, el riesgo más importante de prevenir que haga un ACV o cualquier evento embólico a futuro. Y con eso poder nosotros dividir nuestra conducta terapéutica. Y fundamental, antes de cualquier procedimiento de cardioversión, el eco transesofágico es el que realmente nos aporta la realidad de la posibilidad de trombos o contraste espontáneo en nuestros pacientes o cualquier otra complicación. Por lo tanto, chicos, estabilicen al paciente, controlen la clínica y después manejemos al paciente para manejar la clínica de insuficiencia cardíaca y evitar los riesgos de ACV o eventos embólicos a futuro. Y ahí, eco transesofágico como prioridad. Por supuesto, el transtorácico nos ayuda. Hasta el momento ninguna otra imagen nos sirve más que eso.
Rubén. Sí, primero, digamos, cuando el paciente llega al servicio de urgencia, les vuelvo a reiterar que es importante que estos pacientes con palpitaciones, dificultad respiratoria, dolor torácico, rápidamente lo pasen al box de reanimación, porque ahí tienen la posibilidad de descubrirlo, de monitorizarlo, colocar vía venosa, pueden tomar el electrocardiograma, pueden tomar los exámenes, y pueden entonces trabajar mucho más tranquilo, pensando, digamos, qué es lo que van a hacer, cómo van a enfrentar al paciente, y lo sacan al paciente, en el fondo, digamos, de la sala donde está el resto de los pacientes que están menos graves. Una vez compensado, se traslada al paciente a la sala de medicina, y bueno, y hay que completar el estudio para tratar de conocer, digamos, qué es lo que está debajo de esta arritmia, de esta congestión pulmonar, del edema agudo pulmón, y ahí empezarán a llegar los exámenes de sangre, tenemos los exámenes de imágenes, y alejado ya a los días, cuando el paciente está estable y persiste, en este caso particular con arritmia, siempre tenemos que pensar en que el ritmo normal del corazón no es la fibrilación auricular, es el ritmo sinusal. Entonces, les vuelvo a reforzar, siempre hacer un intento razonable para volver al paciente al ritmo normal del corazón, que es el ritmo sinusal, ¿ya? El ritmo sinusal es fundamental en los pacientes con valvulopatía, en los pacientes con disfunción diastólica como en los pacientes con disfunción sistólica. Entonces, siempre hacer un intento razonable previo ecotransesofágico. Cuando uno hace un ecotrans, está limpio el corazón, uno sigue de forma inmediata con una cardioversión eléctrica, y después podemos dejar algún antiarrítmico como la amiodarona para mantener ese ritmo. Lo más probable es que si el paciente está compensado, es un paciente no muy viejo, sin mucha comorbilidad, y no tiene tanta cardiopatía estructural, lo más probable es que ese ritmo sinusal lo va a mantener y le va a hacer bien en términos de capacidad funcional, de calidad de vida y de menor rehospitalización. Si por el contrario recae, o si por el contrario la evidencia, una vez que el paciente lo sacamos del episodio agudo y sigue en FA, pero nos encontramos que es un paciente que es diabético, hipertenso, que tiene 20% de fracción de eyección y que tiene una aurícula severamente remodelada, lo más probable es que con ese paciente nos vamos a quedar solamente con el control de la frecuencia, ¿ya? Y pensar que todos estos pacientes en general van con el tratamiento anticoagulante muchas veces de por vía, independiente de la estrategia que utilicemos, y acá los NOAC han significado un avance importante, porque ustedes saben que hoy día son miles y miles los pacientes que están en los famosos polidetacos, pero hay varios estudios nacionales y muchos estudios internacionales en los cuales se ha visto que los pacientes están en rango terapéutico no más allá un 50 o un 60% del tiempo. O sea, hay un 40% del tiempo que están desprotegidos con el tratamiento anticoagulante tradicional, de tal forma que el uso de los NOAC llegó para quedarse, y tenemos que luchar para, de alguna forma, tratar de beneficiar a nuestros pacientes con los nuevos anticoagulantes orales. Ok, muchas gracias, Rubén. Luis, de nuevo, muchas gracias. Los dos casos que ha presentado, el anterior y ahora, son fantásticos para discutir. Muy agradecido por tu estupenda presentación. Gracias, doctor. Doctores, muchas Pamela, ya, muchas gracias por participar. Te agradezco enormemente. La Sociedad Médica, ya, en mi nombre, como presidente de la sociedad, te agradecemos tu participación. Rubén, también te agradezco mucho destinar el tiempo para esta actividad. Destaco nuevamente que ustedes no conocían el caso, lo cual a mí me gusta, es una modalidad que es desafiante, ¿ya? Así que muy agradecido. Contarle a nuestros asistentes que el tutorial de agosto, que era cardiología, vimos insuficiencia cardíaca, yo fibrilación auricular, que están invitados para septiembre. Aquí tienen las fechas, 9 de septiembre y 23 de septiembre, con temas de nefrología, un tema muy importante en la medicina actual, que es AQI, ¿ya? Sobre todo para los médicos internistas en pacientes hospitalizados. Cada vez que tenemos más tecnología y si bien ayudamos más a los pacientes, agredimos más al riñón. Y lo otro es que enfermedad renal crónica, ¿ya? Que también es cada vez más prevalente por muchos factores. Para el primer tema,
tenemos un colega de Concepción, por lo tanto, esto ya no va a ser Santiago, sino que también va a Concepción. Ya, el segundo ya es de aquí de Santiago, vamos a intentar más colaboración y que tengamos conferencistas, digamos, y destacados panelistas de provincia. Así que doy por cerrada la sesión de hoy día. Rubén, muchas gracias. Pamela, muchas gracias. Luis, muchas gracias. Gracias. Carlos Jorquera, que es nuestro periodista que está detrás haciendo los botones, también muchas gracias. Y nos vemos el día 6 de septiembre. Okay. Muchas gracias. Gracias a ustedes.